Bueno, pues de verdad, gracias a todos los que han podido estar aquí con estas manifestaciones que complican la vida de todos. Yo les pido siempre una semblanza actualizada, porque sé que trabaja mucho, pero pues no, me da la flojera. Pero la mayoría que lo conocen ya saben lo bueno que es para su profesión, lo hace maravillosamente. Pero bueno, es lingüista. Rodrigo Cervantes se graduó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, con especialización en escrituras antiguas y jeroglíficos egipcios en particular. Ha dado cursos y ponencias en la Universidad de Anáhuac, en la UNAM, en la UAM, la propia ENA. Ha participado en los congresos internacionales de gramatología y Medio Oriente en México y el Congreso Internacional de Egiptología en el Cairo. Ha colaborado con la agencia Anubis Tours en dar pláticas para sus viajes y se encuentra en el proyecto Kemet en Anáhuac sobre difusión de la egiptología y el mundo antiguo en compañía de diversos especialistas. Ahí imparte cursos sobre jeroglíficos egipcios, egiptología mesoamericana y temas sobre la antigüedad al gran público. Lo recibimos con un gran aplauso y le pedimos Gracias. Todos me oyen bien, ¿verdad? Sí. Ok. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque sí está medio caótico el día de hoy. Y pues bueno, ¿les parece si iniciamos? Que bueno, hoy la idea es de hablar un tema que curiosamente todo el mundo ve, pero nunca se habla, que son justamente las momias de animales. Pero luego me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que le vamos a ver a las momias de animales? Pues bueno, vamos a ver los huesitos. Luego sí se antoja. No hablemos de esas cosas. Bueno, básicamente cuando hablamos de momias, pues creo que todo el mundo aquí ha llegado a ver una momia. No precisamente egipcia, pero todos han visto momias en algún caso. Porque de hecho cuando hablamos de momias, hay dos tipos de momias. Hay las que son de origen natural, por ejemplo, mi buen amigo Botsi, que bueno, su nombre original pues nadie lo sabe, no sabíamos ni qué lengua hablaba. Es un hombre que se encontró por ahí de los Alpes, hace casi unos 10.000 años lo asesinaron, tiene la flechita por acá en el omóplato, se cayó y básicamente se murió de congelación, hambre y demás. Bastante interesante esa historia, habría que dar una plática de él. Otzi es una momia natural. Él se hizo por las condiciones climáticas, básicamente por la situación del frío. El frío fue el que lo congeló, preservó su cuerpo. La verdad es que bueno, se ve medio raro, pero aunque no lo crean, está bastante bien preservado. Y digamos que las momias verdaderas son estas, las que se producen de manera natural. Aquí en México, pues bueno, tenemos una buena colección también, ya sea en Guanajuato o aquí en el Museo del Carmen. Pueden ir a visitarlas. Momias también de tipo natural, que fueron hechas básicamente por las condiciones del suelo donde fueron enterradas. Y bueno, ahí si quisiéramos ver qué condiciones se necesitan, bueno, sí habría que ser un poquito especialistas en la situación de las tierras, porque no todas son iguales, no todas las momias se crean en condiciones similares, pero la situación es que tiene que haber un resecamiento de la piel, un resecamiento del cuerpo. Por ejemplo, en China teníamos estas, que también, aunque no lo crean, es natural. Esta es una reina muy famosa de China, de la cual no voy a hablar porque a veces sí se escapa de mi tema, pero aunque no lo crean, es momia natural de una reina muy famosa allá en China. ¿Ok? Y obviamente las más famosas, que de hecho son las que le ponen el nombre a esta situación, pues son en Egipto. Pero en Egipto, salvo las primeras, las más antiguas, es decir, las que se hicieron antes de que Egipto fuese Egipto, en Egipto las momias ya no son naturales. En Egipto las momias son artificiales, es decir, pasaron por un proceso de embalsamamiento y un proceso de conservación destinado a conservarlas pues, en este estado de momificación. ¿Ok? Básicamente las momias en Egipto se van a crear por esta sustancia que está aquí, porque bueno, aquí la cuestión es, ¿por qué se llaman momias? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, muy sencillo. En egipcio en realidad se dice sag, que sag es cuerpo,
cadáver embalsamado, es lo que significa. Momia se le da por esta sustancia que estamos viendo aquí. Esto es un derivado de petróleo, ¿verdad? Se llama mumia en persa. Básicamente esto, bueno, los que todavía hayan llegado a ir a una boticaria pueden llegar a pedir un poquito de mumilla, y básicamente es una sustancia que se usa para muchos medicamentos y bueno, estas famosas panaceas universales. Lamentablemente esta sustancia se encuentra únicamente en Persia. Hubo un momento en el que ya saben la división entre Oriente y Occidente, básicamente lo que es el cristianismo y el Islam. Obviamente el acceso a Persia pues estuvo vedado y pues los cristianos al menos estaban llegando a Egipto. En Egipto se encontraron con una gran cantidad de cuerpos embalsamados que curiosamente estaban embarrados todos de esta sustancia. Y pues bueno, como no teníamos acceso a la sustancia original, pues vamos a hacer un gran negociazo. Y créanme, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, el gran negocio de las momias era hacerlas polvo para extraer este polvito, que justamente así se llama. Están estos frasquitos, que si alguien tiene uno y me lo vende o me lo regalo, se los agradeceré mucho, que justamente se llama mumia. De hecho, muchísimos europeos, príncipes, llevaban su bolsita de mumia y cuando se sentían mal se lo tomaban. Entonces luego lo que decimos es que bueno, pues es un tipo de canibalismo que no se dan cuenta, pero bueno, esta es la situación. Por eso es que a las momias se les llama momias, por esta sustancia precisamente. Obviamente la sustancia dentro de los cuerpos es un producto de las resinas que se utilizaban para lavar los cuerpos. Digo, aquí por cuestiones de tiempo no voy a poder contarles bien cómo se hacían las momias, pero se los voy a dar de manera rápida. Obviamente, bueno, uno es el proceso natural, el proceso histórico de por qué se hacen las momias, pero las momias tienen en Egipto una situación religiosa. Básicamente es por el dios Osiris, que el dios Osiris, su mitología, los que la conozcan, sabrán que era un rey de Egipto, que básicamente fue asesinado por su hermano, Set. El hermano, pues bueno, primero lo puso en un sarcófago, luego cuando la esposa lo recupera, el hermano lo destaza en pedacitos, y la esposa lo que hace es juntar los pedazos, volverlos un solo cuerpo una vez, y usar las vendas de lino para volver a momificarlo. Por eso es que Osiris siempre lo reconocemos en esta forma, en la forma momiforme. El color verde, bueno, es porque es un saludable color fertilidad, un saludable color volver a regenerar, eso es lo que tiene que ver en este caso el verde, pero pues bueno, básicamente Osiris en la mitología es la primera momia. Y en este sentido sí, todas las momias, al menos en Egipto, tienen esta idea de ser cadáveres que fueron embalsamados y que por procesos mágicos tienen la idea de volver a renacer otra vez, ¿ok? En este caso conservar sus cuerpos para, bueno, en dado caso el alma los pueda reconocer. Así es, de manera burda o de manera rápida, lo que tiene que ver el significado de las momias en el Antiguo Egipto. No sé si alguien tenga alguna pregunta en esto. La momia, si entendí bien, resulta de que se mueren los huesos de los muertos. No, los huesos no, el cadáver, el cuerpo. Todo el cuerpo. Sí, ahorita les voy a explicar más rápido. Para hacer las momias se hace. ¿Está esa negra que era? La momia. ¿Ese? Ajá, exactamente. ¿Ese Nada más que aquí es está. el resultado de la momia? No, la que tienen aquí en pantalla es natural. Esta es un producto del petróleo que se muele. Bueno, no nada más es petróleo, tiene combinado con otras cuestiones. Ahí sí de química no sé mucho. Se muele y tiene propiedades curativas. Se usó en muchas medicinas. Pero el problema es que esto solamente se encontraba en Persia. Cuando se da la división de Oriente a Occidente por el cristianismo y el Islam, no se tiene el acceso a esta sustancia muy conocida en Europa, y para suerte de los europeos se encuentran las momias, las egipcias. Entonces las resinas que se utilizaban para el proceso de momificación crean una sustancia negra que es parecida a la que estamos viendo aquí. Y lo que hicieron, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacerlas polvo y vender esa sustancia como la original. ¿Es la que se tomaba la? Ajá, exactamente. Digamos, es como, no sé, ahorita como qué pasa, el famoso marihuanón, que en realidad ni siquiera es marihuana, quién sabe qué diablos es, pero lo venden como si fuera. La momia es humana. Ajá.
Pues al final era algo de canibalismo, pero pues nunca lo vieron así. Y bueno, en realidad pues, por nada, creo que el distintivo más obvio de las momias pues son las vendas. Todavía hoy en día, pues cuando es Halloween o Día de Muertos, como gusten, pues, muchos se disfrazan de momia y básicamente el disfraz es ponerse algo a modo de venda, ya sea papel de baño o vendas de verdad, etcétera, etcétera. Aquí en Egipto pues eran vendas de lina, como esta que está en pantalla. Fíjense, muchas veces las vendas tenían hechizos mágicos o tenían jeroglíficos para alguna situación mágica en particular que se hiciera. En realidad, bueno, los pasos para hacer una momia son bastantes, son variados, son más o menos como 15. El último, que sería, o bueno, el penúltimo, sería precisamente el vendar. El vendar es importante porque es el momento en el que a la momia o al cuerpo se le va a dar la forma que quiere uno que va a mantener en la eternidad. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un accidente, me golpeo la nariz, me muero, digo, oye, pues es que quiero que me recuerden como cuando todavía tenía nariz. Entonces, pues ahí el cirujano vendí, lo vamos a llamar, le hacía la forma de la nariz y la acomodaba. Incluso con los animales es lo mismo, si quieres que el perrito esté contento, esté sentadito, es justamente en el momento de vendar cuando se le da la forma que uno quiere. Por ejemplo, la famosa posición de esta, que era de los reyes, era en este momento que se le daba, o esta que era para las reinas, etcétera, etcétera. Es el último de los pasos y es justamente el más reconocible. Pero en este caso, aquí lo que les estaba hablando era de las sustancias, y creo que es una de las cosas más importantes que ha venido a ayudar en el estudio de momias de animales, es decir, cómo se hace realmente el proceso de momificación. Hasta el día de hoy, los arqueólogos han hecho el experimento arqueológico de hacer momias. No se ha hecho con humanos, porque bueno, nadie se ha prestado todavía para ello, pero sí se ha hecho con animales. Entonces se han hecho la egiptóloga muy famosa, no sé si la hayan oído, Salima Ikram, que actualmente ya está saliendo cualquier cosa de documental que se haga, ya sale ella. Es casi como las nuevas Ajijawas, aunque más agradable, pero bueno, no nos metamos en esas cosas. Salima Ikram me encanta porque ella dice en su libro, ahorita les digo cuál es, que un día se fueron al mercado, compraron 5 conejitos y pues básicamente los mataron para hacerlos momia. Me encanta porque lo único que les resultó al final, que todavía está todavía está en reposo para ver los procesos del tiempo, se llama Pepito Cola de Algodón. Entonces me encanta porque ¿sabes que Pepito Cola de Algodón salió perfecto? Entonces, sabemos por ejemplo que las sustancias es cuando el cuerpo muere, básicamente primero había que lavarlo, y para lavarlo se tenía que hacer con agua, obviamente, y con vino de palma. El vino de palma es aquí bastante interesante, bastante importante, porque el vino de palma es el primero que ayudaba a limpiar de impurezas y es el que después se viene a transformar en la famosa momia. De hecho, por ejemplo, a Tutankamón cuando se le encuentra, él está todo negro, parece que estaba quemado, porque se ve que la presa con la que lo enterraron, le dijeron, lo bañaron básicamente del vino de palma y al final como que se solidificó. Entonces, al final pues es la situación. Sin embargo, el proceso más, más importante es el secado. Finalmente una momia es un cuerpo de secado. Entonces, aquí, ¿cómo es la situación? Durante mucho tiempo se creyó que había unas grandes tinas llenas de natrón. El natrón, no sé si lo conozcan. ¿No? Bueno, es dióxido de carbono. El que es para bicarbonato de sodio. Todo el mundo conoce el bicarbonato de sodio. Bueno, el bicarbonato de sodio, gracias. El bicarbonato de sodio básicamente es natrón. En Egipto los desiertos están llenos de esto. Entonces, muchos creían que eran unas tinas y se bañaba el cuerpo para desecarlo, pero no, la verdad es que se ponía el cuerpo y se les ponían bolsitas de natrón a todo alrededor. Y durante 70 días había que estar revisando las bolsitas y cambiándolas. La verdad era un proceso bastante elaborado. Esas son de esas cosas que se descubrieron con la experimentación de estos animales, precisamente. Aquí la cuestión es que, bueno, se descubrió que para hacer momias hay 5 formas distintas de hacerlas. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero que nada, la más famosa, la más conocida es evisceración y desecación, que básicamente es el cuerpo, se lava, en un momento dado se abre, aquí vamos a usar a nuestro almirante Agua, se le abre de un lado, se le sacan los órganos
este caso, se vuelve a lavar desde afuera y también el interior, e inmediatamente se le ponen las bolsitas de natrón alrededor y adentro. Entonces eso lo que provoca a los 70 días es que el cuerpo se deseca completamente y se transforma en una momia, tal cual como las conocemos. ¿Ok? Y digamos que este es el más elaborado, el más costoso, por así decirlo, pero pues no todo el mundo tenemos dinero para esto, entonces había otras formas. Había otra que era desecación y unción, es decir, el cuerpo no se abría, no se sacaban los órganos, simplemente se ungía con el vino de palma, otros aceites y otra vez el natrón. Aquí, en este caso, todas van a llevar natrón, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es un animal? ¿No? Es lo que le llamamos supositorio. Bueno, con animales, esa es la más famosa. Básicamente, la región anal se le hace un corte y lo que se hacía era rellenarlo de bolsitas de natrón para desecar. No se le sacaban los órganos. Que es interesante, por ejemplo, los animales, con los humanos sí se sabe, se les saca el cerebro a veces, no siempre, pero con los animales no. Con los animales siempre se les dejó el cerebro. Entonces, el enema es como el tipo de momificación más usado, al menos con animales. Descarnación. ¿Quién creen que sea descarnación? Ajá. De hecho, esta es como que la más barata, porque la idea es quitar la carne, hacerlo pedacitos, y porque también es un fenómeno. Imagínense, en Egipto, de hecho, para las momias de animales había criaderos de animales, y la gente iba y los compraba. Ahorita lo voy a expandir un poquito más. Pero había cierta clase de animales que no eran tan fáciles de criar en cautiverio, como por ejemplo los halcones, que hay más de halcones. Entonces, pues más bien, si no puedes crear un halcón, pues hay que ir a cazar. Pero pues tampoco es que haya tantos halcones. Entonces, digamos que llega la señora y me dice, oye, pues es que mira, vengo con toda mi familia, vamos a hacer una cuestión de ofrenda al templo, pues necesito mis 10 halcones. Y yo así dije, bueno, nada más tengo uno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué creen que sería? Los separo en cachitos y cada cachito lo hago una momia. Y le vendo un halcón dividido en 10. Exactamente. La descarnación es precisamente para este tipo. También, porque bueno, se han encontrado momias que en realidad lo único que momifican se ve más bien que se lo comieron. Dijeron, pues envuélvele los huesitos, y los huesitos los hicieron momia. Entonces también se da un montón de estos, porque también existen las momias falsas. Es un porcentaje muy pequeño, pero sí se han encontrado momias que no tienen nada. Es decir, se las vendieron así tal cual. Entonces también se da ese fenómeno. Y finalmente la inmersión, que es el más barato de todos, es simplemente ponerlo en las bolsas de natrón, se desecaba después del tiempo necesario, se sacaba y se acabó. Ahora sí que ese era el procedimiento para los pobres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Natrón. Es el carbonato de sodio. El carbonato de sodio, básicamente. Y pues bueno, cuando hablamos justamente de momias, todo el mundo conoce las momias humanas. Pero, ¿qué tipos de animales se han momificado en Egipto? Pues bueno, la verdad es que casi de todo tipo. Pueden encontrar pescados, pueden encontrar gacelas, pueden encontrar toros, vacas, también por ahí hay cabras, hay un hipopótamo, aunque no lo crean, gatos, patos, halcones, hasta hoy un elefante. Aunque el elefante pues, se conserva más bien los huesos porque ese es predinástico. Entonces pueden encontrar de todo tipo de animal momificado, incluso hay insectos, escarabajos, serpientes, también los hay, etcétera, etcétera. Y de todo eso es lo que vamos a ver. Uno puede decir, ¿por qué razón es que se hacen este tipo de momias? Bueno, aquí hay una cuestión. Primero hay que identificar qué tipo de momias son, y vamos a encontrar de 4 tipos. Primero, las mascotas, que son como que mi pobre gatito se murió, lo quiero tanto que lo voy a momificar para cargarlo conmigo. Vamos a tener las que se conocen como de tipo de comida o de ofrenda, es decir, la comida o los que estaban preparados para ser cocinados, que se entierran como ofrenda ya sea al dios o al difunto, en este caso.
las que son votivas, que es decir, que son las que se funcionaban como exvotos, por así decirlo. Ahorita lo voy a explicar un poquito más ampliamente. Y finalmente los animales sagrados, es decir, los que representaban al dios. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de momias de animales que vamos a encontrar. Ahora, la situación es, a lo largo de toda la historia de Egipto ha habido momias de animales, desde antes de la unificación de Egipto hasta la época romana, ya llegando con los cristianos. Sin embargo, es durante la época baja, o lo que conocemos como tercer periodo intermedio, más o menos del 800 a.C. a el final de la historia de Egipto, cuando se da el incremento de momificación de animales. ¿Esto por qué se debe? Bueno, esto es debido a razones sociopolíticas. Egipto, de ser el gran imperio que alguna vez fue, pasó a ser un país conquistado por otras naciones, por otros reyes. En este sentido, los egipcios, para esta sensación de nacionalidad, podríamos llamarla, pues se volcaron a la religión, se volvieron más religiosos. Fue la forma de preservar su cultura, de preservar su identidad nacional. Y obviamente, pues a la hora de volverse más religiosos, pues es enarbolar los símbolos de los dioses. Y los dioses en Egipto tienen una característica muy especial, que es que se pueden presentar en forma de animal. Entonces, a la hora de querer volcar esta devoción popular hacia los dioses, pues se les ocurrió que lo mejor era dar ofrendas precisamente de animales. Entonces, esto lo que provoca es un incremento en la demanda de animales, y la gran mayoría de momias, que son millones literalmente, todavía al día de hoy uno puede llegar a encontrar millones de animales embalsamados en las distintas necrópolis, las distintas necrópolis de animales que existen. Pues bueno, se vuelve a un punto en el que incluso en Inglaterra, en el siglo XIX, llevaron un cargamento de 3 toneladas de momias de gatos para los museos, pero nadie las quiso comprar. Entonces al final terminaron siendo fertilizante para los campos de trigo. Entonces son anécdotas de este tipo que pasan, que nos hablan la cantidad de animales que en un momento dado, y de la devoción que tenían los egipcios hacia sus dioses, que pues bueno, a eso lo explica mucho, porque de hecho incluso Heródoto lo dice: no hay pueblo más religioso que el egipcio en aquella época. Pues bueno, entonces en este sentido vamos a hablar. Pero primero que nada son las momias mascotas. Creo que son como que las que más vamos a decir: ¡ay, qué bonito! Y sí, por ejemplo, esta no es una momia, pero es el sarcófago que contuvo una momia. Es la momia de una gatita que se llamaba Tamit. En este caso es el hermano del faraón hereje, Akhenaton, se llamaba Tutmosis. Por ahí algunas malas lenguas que no se les voy a asegurar, dicen que es posiblemente Moisés, pero bueno, no nos metamos en esos asuntos. Es muy bonito porque este sarcófago está dedicado a su gatita, se murió, la embalsamó, y pues lamentablemente la momia no se encuentra, solamente está el sarcófago que está en el Museo del Cairo. Aquí la situación es, pues bueno, creo que es algo que todos nosotros vivimos, todos tenemos gatos, perros. No creo que nadie tenga una gacela, pero por lo menos gatos y perros sí tenemos. Y por ahí alguien ha de tener un periquito o alguna otra situación. Yo conozco iguanas, etcétera, etcétera. En Egipto tenían gacelas, Ramsés II tenía un león. Nada más que bueno, lo más seguro es que lo hizo momia, pero no se ha encontrado. Y es interesante, existen momias de león, según las fuentes dicen que sí, pero nunca se ha encontrado una. Hasta hace 2 años en Saqqara se encontró por fin la única momia que existe de un león, y era un cachorro de león. Entonces, hasta apenas hace un par de años es que se comprobó que sí existen momias de león, y bueno, en este caso, mascota. Entonces, si no me creen, vayan, si van a Abu Simbel, Ramsés está atacando a sus enemigos y al lado tiene su león. Entonces, sí tenía su león. En este sentido, los más famosos, porque no hay muchas momias mascota, muchas de ellas pues obviamente se deben de haber perdido. De las más famosas son estas, bueno, las fotos ahí sí son mías, si están feas, pues yo tengo la culpa, pero son momias que de una sala a la que casi nadie va la gente cuando va al museo en Cairo, es la sala de las momias de animales, porque bueno, para empezar está en el 2.º piso y está así como al fondo de contra de las sillas que es tiempo. En este caso, pues bueno, ¿cómo es la situación? Hay mucha gente que luego me pregunta: oye, entonces cuando la gente se moría mataban a sus mascotas y los ponían, y yo, no, eso no pasaba. En realidad, si el animal se moría antes que el dueño, lo momificaban, lo ponían en la tumba, y
digamos que ahí más bien iba a estar esperando hasta que el dueño llegara. O al revés, si se moría después del dueño, lo momificaban y pues ya lo volvían a meter en la tumba. De los más famosos, por ejemplo, son estos, que lamentablemente no sabemos a quién pertenecían. Son mascotas reales, sí, porque se encontraron en una tumba en el Valle de los Reyes. El que los descubrió dice, como está cerca la tumba de Tutmosis II, pues dice que son de Tutmosis II, pero pues bueno, en realidad no hay ningún indicio de a quién pertenecieron. De que son reales, son reales. Se encontró este perrito junto con dos monitos y es interesante porque la tumba está saqueada. Entonces más bien se ve que saquearon la tumba, debían de haber estado en sarcófagos y los ladrones lo que hicieron fue poner al monito triste y al perrito así como tratando de contemplar. Es como los encontraron. Y eso muy probablemente es burla de los ladrones de la tumba. Que si se fijan, el perro está bastante bonito y hasta le pusieron la colita como de estoy contento. Y de hecho les traje una más cercana a la cabeza y vean qué bien está de conservado. Probablemente es un perro que se usó para cacería. Es que se conocen como galgos. Hay, por ejemplo, si sabemos Tutankamón, de hecho tiene muchas imágenes que tienen esta forma de perrito. Digo, no quiere decir que sea el perrito de Tutankamón, vivió antes de Tutankamón, pero Tutankamón debe de tener un perro más o menos similar. Aquí me encanta porque hasta se nota que lo peinaron. ¿Me dan cuenta? Entonces, este es el perrito. Los babuinos, por ejemplo, es interesante porque de hecho gracias a estos babuinos, unos análisis que se hicieron recientemente, se sabe que son babuinos que venían de la región de Punt y durante mucho tiempo Punt es una región que no se sabía dónde está. Entonces, gracias al análisis del contenido del estómago, todavía conservaba la comida, se sabe que Punt actualmente es lo que es Somalia. Entonces vienen de ahí. Y bueno, también han dado, los babuinos siguen haciendo bromas porque hay una anécdota muy chistosa. En el siglo XIX se encontró una momia de una princesa que se cree que había muerto al dar a luz y que la habían enterrado con el feto. Pues durante mucho tiempo se creyó que era la momia con el feto que nació muerto, hasta que se hicieron análisis la década pasada y se descubrió que el feto en realidad es un babuino. Pues más bien a la princesa la enterraron con su mascota. Entonces eso es bien interesante, es de las pocas que quedan de estas. Y una muy interesante de una princesa que se llama Isedemhar es esta, que ella sí tenía una mascota gacela, una pequeña gacela de mascota, se murió. Y es muy interesante porque fíjense, el sarcófago tiene la forma del animal. Y esto es muy típico de Dinastía 21, que es cuando empiezan a surgir los sarcófagos en forma humana, en forma antropomorfa. Entonces, pues, bueno, se hizo la misma cuestión en este caso para el animal. Entonces ya saben, si quieren, cuando se mueran su mascota, lo momifican y lo ponen en su tumba. Ok, estas son las momias de mascota. Ahora pasemos a las siguientes, momias de ofrenda. Que bueno, ¿alguien reconoce esta foto? ¿De dónde es? La tumba de Tutankamón. Exactamente. Que bueno, uno ve la tumba de Tutankamón y lo que nos llama la atención es, está todo bien doradote. Que bueno, no puedo decir que sea chino doradote porque no, esto no es chino. Esto sí es bien doradote. Que uno lo ve y dice, ay, mira qué bonitas camas, un carro de guerra, por ahí conozco a alguien que le interesan los carros de guerra, un montón de sarcófagos, pero no sé si hay una cosa muy en particular que les llame la atención, pero al mismo tiempo no. ¿Nadie? Las figuras de animales enormes. Muy alargado, como un muro. Esas como cajitas que están abajo de... Exactamente, las cajitas estas. Bueno, pero usted cómo decía. El buró. El buró. Ese es que yo. No, el otro, el blanco. La cajita. Esa era de joyería. Y aunque no lo crean, ese ya es chisme. Este de aquí tenía los calzones de verdad. Sí, se encontraron, eran de telita bien. Ya cuando eran del nuevo Lier, eran de telita y. Bueno, yo no sé cómo los usaban, pero bueno. Eso es para otra cosa. Pero sí, en este de aquí estaban los calzones del rey. Y hasta tienen su nombre y toda la cosa. Pero sí, justamente los que queremos son estos. ¿Qué creen que sean? Pues son sarcofagitos, sí, pero en realidad, si lo vemos más desde nuestro punto de vista, eso es el Tupperware de Tutankamón.
Y literalmente sí lo es, porque ahí es donde está contenida toda la comida que se enterró para la alimentación del rey del otro mundo. Básicamente son contenedores que pueden tener, porque no lo crean, hay momias de plantas también, básicamente cebollitas, y bueno, otras cuestiones, fruta, pero la gran mayoría de ellos son de carne. Básicamente son, o pueden ser piernas de ternera, pueden ser ocas, en este caso, patitos. Y aquí la situación es bien interesante. ¿Se llaman contenedores? Ajá, exactamente. Son contenedores como quizás una cochera. Sí, literalmente. Muchas veces, bueno, estos son como muy redondos, pero incluso tenemos, por ejemplo, aquí en México tenemos una de estas, digo, no de Tutankamón, pero sí del mismo tipo, que está aquí en el Museo de las Culturas. Uno la abre y de hecho adentro está todo negro de la resina que contuvo a la momia. Aquí, ¿cuál es la situación? Bueno, este es un tipo de momia muy especial porque básicamente es la comida preparada para que el difunto la cocine. Es como si se van a la carnicería y dices, oye, pues dame, no sé, dame 1 kilo de bistec. Le dan el bistec, pero pues es para mi abuelita. Entonces agarran, lo momifican y se lo ponen en la tumba. ¿Cuál es la idea? Que el difunto en algún momento se levante, agarre su topper y lo cocine. De hecho, llega hasta, hay una tumba muy especial que tiene una pintura, que es un chiste del antiguo Egipto. Es un señor que se sienta, prende la hoguera y está con una oca y le está asando. Y la inscripción dice, asando esta oca desde el principio de los tiempos. Tenían humor los egipcios también. Sí, esa es la idea. Cuando encuentran momias de este tipo que son de ofrenda, aunque no lo crean, es la comida preparada para ser cocinada. No cocinada, porque si se le cocina ya se echa a perder eventualmente. Aquí está preparada, dejada para que el difunto la pueda él cocinar a su gusto, pero pues también al mismo tiempo está embalsamada y momificada para esto. Y es probable que todas las tumbas en el antiguo Egipto tuvieran de este tipo. Digo, ya la gran mayoría están saqueadas, pero es muy probable que todas, porque sí se conservan en los museos del mundo, conservan muchos de estos Tupperwares, que la gran mayoría están en bodegas, porque pues, muchos no tienen forma, es casi como de bueno, ¿y eso qué tiene? ¿El chiste tiene? ¿Quién sabe? Las que mayormente están expuestas son las que tienen la forma de la comida, y en este sentido sí, podemos encontrar pescados, podemos encontrar ocas, pajaritos, como les dije, incluso se encontró un queso alguna vez. Ahí yo me creo que en el 2015 más o menos, se encontró un queso de 3000 años salió. Y la única que es comestible todavía, se han encontrado jarras de miel. Y la miel, uno de los arqueólogos se aventuró, la probó y dice que estaba todavía muy buena. O sea, porque recuerden que la miel es algo que no se echa a perder. Y sí, justamente, y esta es la idea, precisamente. De hecho, por ejemplo, en el Museo de la Momificación, que está en Luxor, podemos encontrar esta, que es una piernita de ternera, precisamente. Fíjense cómo es la pierna, completamente embalsamada y hecha, pues ahí sí, si a alguien le da hambre, nada más la cocina y se acabó. Esta era justamente la idea con este tipo de momias. En este sentido, bueno, esta por ejemplo, a mí me encanta, porque ¿de qué tamaño creen que sea? Es un pescadote, de hecho es una tilapia. Es enorme. De hecho, por ejemplo, a ver, ¿hagan de cuenta su cabeza? Como 3 cabezas de ella. Es enorme este pescadito. Muchas gracias. Es nuestra moneda del día de hoy. Es enorme. Es que la foto, la verdad, no da mucho la perspectiva, pero sí es enorme. De hecho, hay pinturas en tumbas que para cargar a veces entre 2 y 3 personas. El tamaño. Aquí la cuestión es ¿qué tipo de momia es esta? Bueno, es interesante porque ahí puede ser momia de tipo de ofrenda, es decir, para comer, y sí, porque el pescado se comía, aunque no lo crean, en Egipto el pescado, bueno, tenían un gran río, pero el pescado no es así como un animal muy, digamos que es para pobres, entonces no se pone tanto en la pintura, porque no es así como de cacho. Por el contrario, si no es de votiva, si no es de ofrenda, es votiva. ¿Y a qué me refiero con votiva? Bueno, las momias votivas, que son la gran mayoría de momias que hay de animales en el antiguo Egipto,
Son momias que se dedicaban al dios, eran ofrendas que se le llevaban a modo de exvotos, que es lo que le comentaba, que bueno, todo el mundo aquí ha leído los exvotos, que los exvotos de aquí de México son una maravilla, porque luego, bueno, a mí me tocó ver una vez una niña que estaba pidiendo que se muriera su papá porque le pegaba a su mamá y llevó el exvoto porque pues, el señor se murió. Yo así como de, ok. De hecho, no sé si alguien haya dado una plática de exvotos alguna vez aquí. Fíjate que no, y es raro porque hay tantísimos en México, pero sí, nadie nos habla de exvotos. Sí, perdón, nada más para comentarles. Sí, de hecho, en el Museo Palacio de Cristina hay bastantes cuadros al respecto de los exvotos, pero muchísimos. Sí, estaría interesante que alguien se aventara una plática de esas. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Digo, no tienen inscripción, pero es la misma situación. Básicamente la gente llegaba al templo, pedía favores, pedía bendiciones, lo que ustedes gusten, y a la hora que el dios cumplía, o para propiciar al dios, para que cumpliera, pues había que dejarle una ofrenda. Y básicamente estas ofrendas eran las momias de animales. En este caso, esta tilapia momificada muy probablemente haya sido dedicada a un pueblo local que haya tenido un dios representado por un pescado, porque a pesar de que lo que les dije, hay algunos pueblitos en Egipto que sí tenían al pescado como bueno, el animal de su dios principal. Por ejemplo, lo más seguro es que esté dedicada al dios Osiris, que el dios Osiris es raro, pero el dios Osiris a veces se representaba por medio de un pescado. ¿Por qué? Porque bueno, estos pescados tienen una cuestión muy particular. Cuando desovan las hembras, el macho se come los huevitos. No se los come, en realidad los alberga en la boca. Entonces, cuando nacen, como que los vomitan. Esto los egipcios lo veían como una metáfora del renacimiento. Entonces, a veces Osiris está representado precisamente como pescado. De hecho, por ejemplo, hace igual unos años se descubrió una ciudad en lo que actualmente es Luxor, que es cuando se llama la ciudad del Atón Iluminado, y justamente se encontró la momia de un pescado plateado, completamente cubierto de plata. No se le hizo mucho revuelo al pescado, pues es un pescado, preferían más la ciudad y otras cosas que se descubrieron, pero aunque no lo crean, ese pescadito probablemente era la imagen del dios local de ese pueblo. Entonces, a veces cuando ven las momias que son las menos comunes, es porque eran momias muy locales, del pueblito de ahí, etcétera, etcétera, y era como su local. Una cosa rarísima es esta. ¿Qué creen que sea? Ajá, es una caparazón de tortuga. Y este es extrañísimo porque, bueno, aquí en Mesoamérica las tortugas sí son sagradas, incluso los mayas dicen que son las que provocaron la creación del mundo, etcétera, etcétera. Pero en Egipto no, en Egipto las tortugas las veían como lo que son, malvadas. De hecho, las tortugas eran un tabú. Se decían que venían del inframundo y bueno, sí, porque una tortuga... Luego hay gente que tiene mascotas de tortuga. ¿Sabes que le estaba dando de comer? Me mordió. Pues sí, que esperabas que tuviera corazón. Pues es un reptil, bueno, no es un reptil, es un anfibio. Y sí, es rarísimo porque bueno, lamentablemente están perdidos, pero muy probablemente debe haber habido leyendas o mitos de tortugas malvadas que se llevaban a la gente. Porque como les comento, la tortuga en el antiguo Egipto era tabú. Entonces, una momia de una tortuga me hace una cosa rarísima. Lamentablemente estaba fuera de contexto, no se sabe a qué estuviera dedicado, por qué, pero bueno, igualmente en la sala de las momias está esta. Es interesante. Aquí, por ejemplo, vemos una momia, nada más que bueno, hay un gorrito medio escandaloso, me tapó, pero la momia larga, ¿de qué creen que sea? Es una serpiente. No sabemos realmente qué especie es. Ahí sí, bueno, toda la literatura que no me dice qué especie es, pero sí es una serpiente. Y es curiosa porque la mayoría de las momias de serpiente están enroscadas y se les ponían unos cestos. Esta, por el contrario, no, está a toda la extensión de la serpiente. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido una serpiente votiva dedicada a un dios local. Y aquí es interesante porque las serpientes también son animales que tienen contacto con el inframundo, porque bueno, entran, salen de la tierra, y de hecho los genios, lo que después va a ser los genios en el folclore ya árabe, que son estos entes que viven en el desierto, sobrenaturales,
En el antiguo Egipto justamente se les representaba como serpientes y muchas veces incluso serpientes aladas. Entonces ahí sí estamos hablando que los genios o demonios, que es otra forma de llamarlos, que bueno, aquí siempre hay que hacer la aclaración, cuando hablamos de demonios estamos hablando de entidades divinas de rango menor, no estamos hablando de que sean malignos. Ahí sí los genios pueden ser malvados o buenos dependiendo del humor que tengan en el momento en que uno lo encuentra. Uno esperaría encontrar uno como el de Aladín, que esté cantando todo el rato, que cumple 3 deseos, pero realmente esos son los más raros. Entonces sí, son básicamente guardianes del desierto en este caso. Lo más probable es que una serpiente esté dedicada a este tipo de guardianes. ¿Ok? De hecho, ahí si se fijan, hay también las bolitas, ¿ya los vieron? Bueno, esos son momias que no fueron desenvueltas de escarabajo. Son de escarabajo, y el que tenemos allá al ladito es un halcón. Este sí está comprobado que es el halcón completo, por lo tanto debe haber sido momia de origen real. Ok. De ahí sí los halcones pues están dedicados principalmente a Horus, pero bueno, ahí se hay que decir, hay muchísimos Horus. ¿Qué Horus en particular? No podemos saber. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Y obviamente las más famosas de todas son los gatillos. Que bueno, el gato sí tiene una... Nunca he dado una plática de gato aquí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Ah, sí, ya lo vi? Bueno, si no me la piden, y se los puedo dar. ¿Qué es lo que sucede con los gatos? Bueno, los gatos tienen un punto muy especial por 2 razones. Primero, son la imagen de la diosa Bastet, que es la diosa gato, la diosa del amor. En este caso también la diosa... Bueno, básicamente es la diosa del amor, por así decirlo, la diosa de la tranquilidad, en este caso. Pero también los gatos están asociados con el dios solar. El dios solar en sus múltiples formas toma la forma de gato. Y bueno, ¿qué tienen los gatos? Bueno, los gatos, aunque no lo crean, son cazadores naturales de serpientes, al menos en sus terruños originales, que de hecho los gatos son originarios de Egipto. En este caso cazan las serpientes, y esto lo veían como una metáfora de la lucha entre el sol y la serpiente del caos, es decir, Apep. De hecho, esa es la razón por la cual los gatos como mascota no tienen nombre. En el antiguo Egipto no se les ponía nombre. Todos los gatos se llamaban Pamit, que es gato macho, o Tamit, que sería para una gata hembra. Es decir, Miu o Mao, Mit, que es lo que significa gato, es porque el propio Dios dice su nombre. Cuando uno le pregunta a algún gato, ¿qué dice? Exactamente. Entonces, si el Dios está dando nombre a sí mismo, ¿qué derecho tenemos nosotros de cambiarle su nombre? Pues sí, así como el sarcófago que vimos, es lo que dice, es Tamit o Tamiu, la gatita, un egipcio. Exactamente, y bueno, por eso es que las momias de gatos son muy abundantes. La gran mayoría se encuentran, se pueden encontrar en todo Egipto, en Saqqara, la mayoría van a estar en lo que es la ciudad de Bubastis. Y pues bueno, aquí la cuestión es bien interesante, porque Heródoto dice que los gatos tenían tal reverencia que de hecho ni siquiera se atrevían a hacerles daño. Y de hecho hay una anécdota de que una vez llegan los persas, llegan a Egipto, y entonces dicen, oye, ¿cómo vamos a vencer a los egipcios? Muy sencillo, agárrate los escudos, amárrales un gato al escudo y vamos con el escudo enfrente. Entonces los egipcios vieron a los persas llegando con gatos en sus escudos, dijeron, no, nos rendimos. Digo, no sabemos si la anécdota es real, probablemente sí, porque no es Heródoto el único que la dice, pero bueno, se supone que llegaban a ese extremo. Pero la verdad es que la mayoría de estos gatos fueron sacrificados para hacerlos momia. Se sabe que en Egipto había granjas literalmente de distintos tipos de animales, las más conocidas son las de gato, y la mayoría se les mataba entre una edad de 3 a 5 años. Básicamente tú llegabas y dices, oye, es que voy a dar mi exvoto al dios. Dices, pues ¿cuántos necesitas? Pues necesitas todos. Entonces lo que hacían los sacerdotes, se agarraban, básicamente llegabas, escogías a tu gatito, decías, dame ese que se ve muy vivaracho. Agarraban, le rompían el cuello, la gran mayoría tiene rotura de vértebras de cuello, se le momificaba, ya llegabas tú por tu momia, y esa es la que se llevaba al templo. Entonces, este mito de que no mataban a los gatos, pues bueno, es verdad, pero también tiene sus bemoles. En este caso, a lo mejor podríamos decir que estaba permitido a razón de que era una situación ritual. Porque se había leyes en contra de matar a los gatos.
De hecho hay una anécdota de un gobernador romano que fue puesto por Augusto, cuando apenas empezaba el dominio de Roma sobre Egipto. Y el señor pues iba caminando por la calle en Alejandría y por accidente pisó a un gato. Pero el gato salió volando, cayó de una repisa y terminó, se murió. Entonces todos vieron que el romano había matado al gato y fueron a linchar al gobernador. Entonces, bueno, tuvieron que controlarlos. Alejandría, de hecho, es muy conocida por un montón de disturbios que tuvo. Una de las ciudades más disturbadas. Entonces, bueno, ya se imaginarán todo lo que pasó a razón de un gato. Sí había leyes en contra de matar a gatos, pero bueno, también se daba esta situación que les acabo de platicar con las momias. ¿Ok? Entonces, de estas sí existen un montón. De hecho, casi todo museo tiene una momia de gato, excepto Brasil, porque Brasil tiene una suya para que tenemos un museo. Y nosotros no tenemos, pero sí tenemos una momia. Aquí en México tenemos una momia de ibis, que no sé si alguien la haya llegado a ver cuando fue a antropología. Está justamente en el paso entre la sala de antropología y la sala de poblamiento de América. Actualmente ya no está ahí porque ya se trajo aquí a Culturas y pues, esperemos que el arqueólogo en algún momento la ponga en exhibición otra vez. Es la única momia que tenemos aquí en México de animal. Bueno, no, hay otros dos ibis en el museo de... no sé si conozcan el museo de Rafael Coronel. Creo que está en Jalisco, si no me equivoco. Zacatecas. Bueno, ahí este hombre, él tenía 2 momias de ibis y un sarcófago, que es el único sarcófago que queda aquí en México, original. Entonces son las únicas 3 momias de animal que tenemos en México. En este caso son ibis. Que a mí las momias de gatos son las que más me encantan porque les dibujan hasta sus caritas, los ojos y además fíjense el hecho de cómo están envueltos. Son momias, están hechas de lino, pero fíjense cómo está la marca, bastante con todos estos motivos geométricos bastante bonitos. La verdad es que son una genialidad. Yo alguna vez pedí una, pero me dicen que ya no estamos en el siglo XIX, entonces ya no me dejo. Y incluso esta es una máscara mortuoria de gato. De hecho aquí la pregunta es, ¿creen que este sea un gato mascota o gato motivo? Motivo. Mascota. Por la máscara. Sí, porque aquí se ve que murió y el dueño dijo, hazle la mascarita para que vea mi gatito. Y se ve que era de estos gatos medio tigrados, amarillentos. Y de hecho, bueno, la máscara también no es de oro, aunque simula ser de oro por el amarillo. Mágicamente, eso quiere decir que también quiso hacerlo Dios a su gatito. Sí, no, porque si es tan elaborado es más para una mascota. Entonces ahí también a veces es un poquito difícil, aunque se puede llegar a notar cuando es una mascota y cuando es una botica. Y a veces hay unas que pues, no, lamentablemente no lo podemos saber. De hecho, muchos tienen sarcófagos, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, es un sarcófago de madera, básicamente. Se le hizo la radiografía, ya hoy en día ya está prohibido abrirlos, incluso desenvolver una momia ya no está permitido. Cualquier investigación sobre momias tiene que ser ya por medio de escáneres o rayos X. Y pues sí, aunque no lo crean, bueno, los que saben leer estas cosas pueden descubrir mucho a través de este tipo de radiografías. Aquí fíjense cómo el gatito está modificado y se le puso en la misma posición que el sarcófago. ¿Se lo notaron? Y hasta la colita la tiene así hacia adelante. Y este yo siempre que lo veía decía que tenía, y ahí se nota que yo no tengo nada yo no sé medir, no puedo medir cosas, porque siempre decía que tenía como 7 o 12 metros. Ya por fin le vi el dato, es un cocodrilo de 5 metros y medio. Entonces, pues creo que no cabría aquí, son menos. Es enorme, de hecho la cabeza es tan solo esto. Este sí lo he visto. Y es interesante, este es una momia votiva al dios Sobe, que es el dios cocodrilo. Salió de un templo que se llama Komombo, que Komombo está hacia el sur, llega uno a Luxor, bajando a Luxor por el río, son 2 templos, y está dedicado literalmente a el dios cocodrilo. Es interesante porque este es el cocodrilo más grande que se ha encontrado, de 5 metros. Uno va a Komombo y hay más momias de cocodrilos, de hecho son bastante abundantes. De hecho, tanto en Komombo como en el Fayum es donde se van a encontrar momias de animales.
Pero aquí tiene una cuestión bien en particular. Cuando estuvieron haciendo la limpieza y el estudio que se llama el proyecto de momias del Cairo, se volvió a revisar la momia y pues dijeron vamos a limpiarle los dientitos. Resulta que en la boca tiene pequeñas momias de cría de cocodrilo. Traté de buscarles imágenes, no hay, pero muy curioso se han encontrado momias de huevo de cocodrilo. ¿Sí gustan? Ahí, si se pasan el libro, la fotito es esta, porque es muy curioso. Traté de encontrar una para ponerle la presentación, pero no pude. Igual hubiera tomado foto del libro, ¿verdad? Bueno, ya para la próxima semana. Y sí, porque de hecho es interesante. ¿Por qué razón tiene las crías en la boca? No se sabe. Lo más probable es que sea una metáfora similar a la del pescado. Digo, los cocodrilos no tienen esta situación de que las crías las tengan en la boca, pero muy probablemente los egipcios quisieron dar el mismo efecto. Y sí, de hecho los cocodrilos se les tiene como animales de tipo muy maternal. Es decir, ellos cuidan muy bien a sus crías al punto de que se vuelven realmente feroces. De hecho, no es extraño que la diosa Tauret, que significa la grande, que es la diosa hipopótamo, tenga también características de cocodrilo, precisamente haciéndose pasar por la diosa madre, precisamente. Entonces, muy probablemente la momificación de las crías. Y en la foto es interesante porque se fijan, hay un huevito que está roto, que está saliendo el cocodrilito. De hecho, también está momificado. Sí, justamente tu pensamiento. Pues sí, los mataban precisamente para hacer los momias, en este caso momias votivas. Pues imagínense cuántos millones no hay. Aquí, por ejemplo, hay otras momias de cocodrilo. Estas no están desenvueltas. Literalmente la envoltura de una momia de cocodrilo son fantásticas, porque incluso hay muchas que tienen unas piedritas con sus ojos y hay que parece que son bien ojones. Eso es como me encantan a mí. Y este es nuestro ibis, es el que tenemos aquí en México. Este llegó a México por regalo de Sadat al presidente de la República. Nada más que ahí sí les digo qué presidente fue porque siempre se me olvida. Llegó en los años 60. Muy probablemente, tengo que checar. Mateo, ¿no? Probablemente, no lo voy a asegurar ahorita, tendré que checar, pero sí fue, llegó en los 60, si lo probablemente se lo dieron a él, pero sí fue regalo de Sadat a México. ¿Y a Ordaz también pudo haber sido López Mateo o Díaz Ordaz? Tengo que checar bien a cuál de los dos, pero sí. Los años 60 fue cuando llegó este ibis, fue regalo del pueblo de Egipto, literalmente, al pueblo de México. En mucho tiempo estuvo en la oficina de cierto director de Lina, en su escritorio como pisapapeles. Ya luego le dijeron, oye, pues no lo puedes tener ahí, hay que ponerlo en el museo, y fue cuando lo llevaron a antropología. Luego ya les contaré, eso ya es chisme de lavadero. Hubo todo un pleitazo con los de las bodegas para que lo trajeran otra vez pues ahora sí que con sus hermanitos de la colección egipcia en culturas. Pero sí, este es nuestro ibis. Y ya se le ha hecho radiografías, que no las puse, pero sí tiene huesitos, entonces no nos dieron uno falso. Adentro están los huesitos, hagan de cuenta que está aquí. De hecho ese, pues bueno, ya ahorita que hice la presentación vi que es por descarnación, se ve que se lo comieron. Y nada más modificaron los huesitos. Los huesitos están todos aquí, al fondo, del ibis. Están todos ahí. Y bueno, los ibis también son de los animales más abundantes que vamos a encontrar momificados en el antiguo Egipto. En este caso, dedicados al dios Tot. Tienen de hecho toda una necrópolis que se llama Tuna el Gebel, que está en lo que es la ciudad de Hermópolis. Y como podrán notar en el mapa, esto sí es un laberinto. Y literalmente hay millones de ibises enterrados ahí. De hecho, llegó a tal grado la cuestión de los ibis que actualmente el ibis está extinto en Egipto. Ese sí es, no está extinto los ibis, pero en Egipto ya no hay. No hay. Por nada, porque literalmente hagan de cuenta, ahí sí tienen oportunidad de ir. Casi no, los que son los tours de Egipto casi no llegan a esta parte porque está medio retirada. Hagan de cuenta que son galerías como la que estamos en este momento, enormes, más largas, y literalmente está desde el piso hasta el techo lleno de vasijas con estas.
Y de hecho muchas están rotas, se les puede ver el ibis y hasta se ven los huesitos. Entonces luego uno ve los huesitos y dice, ¿cómo se me antojó un pollito? De hecho, sí, yo me acuerdo que cuando fui aquí, llegué al hotel, y les dije, oye, pues qué van a artesanal. No, pues es que les hicimos un pollito. Y yo, ay, excelente. Ahí sí se me antojó, porque sí se ven los huesitos, hagan de cuenta como si hubieran comido un pollito rostizado. Pero bueno, no se pongan a comer a los hijos, ya tienen mucho tiempo. Pero sí, si se fijan, son galerías y todas repletas de momias, precisamente. Entonces digo, o sea, a pesar del saqueo que hubo siglo XIX y a principios del siglo XX, todavía hay cantidad de esto. Bueno, ya actualmente ya no se puede no sacar, pero sí hay una cantidad impresionante de momias de este tipo. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son las necrópolis que hay? En realidad, cada pueblo de Egipto tiene necrópolis dedicadas al dios local, va a tener momias, pero las más famosas son las, obviamente, Saqqara. Saqqara la tenemos por aquí. De hecho, la parte norte de Saqqara es donde están las tumbas de la mayoría de animales, que vamos a encontrar gatos, un león, de hecho por ahí lo encontramos, vamos a encontrar íbices, vamos a encontrar pescados y el más famoso es, ahorita se lo voy a contar. Fuera de ello, tenemos por ejemplo en Hermópolis, aquí es donde está el túnel Geber, es donde está la que les mostré de los íbices. Bubastis, bueno, no está en el mapa, pero anda por aquí, que es donde está la necrópolis de los gatos, básicamente. Y curiosamente en Tebas, lo que es Luxor, la actual Luxor, ahí no tenemos ninguna necrópolis de animal, aunque en teoría debería de haber de carneros, pero no se encontraron. El único elefante que se llegó a encontrar fue de época predinástica, está en una zona que se llama Hieracómpolis, que está más o menos por aquí, por esta parte. Ese sí fue completamente votivo, es de hecho todo un cementerio de animales, que bueno, se desconoce a quién están dedicados por la temporalidad. Y bueno, aquí hay una cuestión que se me pasó decirles. Hay una sola época en la historia de Egipto donde a las mascotas sí se les mataba cuando moría el dueño. Y esto es durante la primera dinastía. Pero bueno, eso no era nada más con las mascotas, era muy general. Es el único momento en la historia de Egipto donde podemos hablar de sacrificio humano dedicado a el rey. ¿Por qué? Primera dinastía morían los reyes y lo que se hacía era matar a, bueno, las mascotas, matar a los familiares y matar, no a todos porque tenías que dejar al sucesor, pero sí matabas a los mayores de los familiares y matabas a la servidumbre. Es la única época en la historia de Egipto donde se dio esto. Bueno, hay muchos autores que dicen que no es verdad, pero la gran mayoría sí ya lo aceptan. Y bueno, tiene un motivo político, porque básicamente si es primera dinastía, que son los primeros reyes, es morir el rey, básicamente había que evitar que hubiera pleito de tíos. Entonces es, a ver, yo ya me morí, este es mi heredero, maten a todos los demás para que no se peleen por el trono. Esa era la idea de la primera dinastía. Lo cual, pues al final se dieron cuenta que no era tan, ¿cómo se podría decir? ¿Perdón? Muchas gracias. Sí, no era tan funcional porque ya hacia la segunda dinastía se abandonó esa práctica y ya hacia adelante pues ya fueron otras cuestiones. Es el único momento en la historia de Egipto donde vamos a encontrar esta costumbre. ¿Ok? Bueno, entonces esas son la mayoría de las necrópolis y aquí me quiero centrar en lo que es la necrópolis de Saqqara. La necrópolis de Saqqara es muy famosa porque es donde está la famosa pirámide escalonada, que es la pirámide de Joseph, que es la que tenemos aquí. Si uno camina, porque está la de unas, se va hacia el norte, se encuentra con una avenida de esfinges, que bueno, en realidad ya no se le ve nada, es pura arena, pero ahí está todavía la avenida. Camina por acá y llega a este lugar que se llama el Serapeum. Serapeum es porque está dedicado al dios Serapis, o al menos es lo que se creyó, pero ya se dieron cuenta que no. Esto les voy a decir a quién está dedicado. Pero toda la parte del norte es la necrópolis de animales. Por ejemplo, acá tenemos las de Ibis, las madres del toro Ibis, del toro Apis, ahorita les voy a hablar de él, babuinos, pues lo bueno los estaba olvidando, halcones, etcétera, etcétera. Toda esa parte que de hecho, pues, los egipcios, uno llega, oye, yo quiero ir para allá, ven a que vaya con las piedras verdes.
No decimos, yo es lo que vine a ver, pero es caso. Pero bueno, aquí lo que me quiero centrar es en la zona del Serapeo. El Serapeo fue encontrado en el siglo, a finales del siglo XIX por Mariette. Sí, Mariette. Fue por Mariette y básicamente fue descubierto, o bueno, se hizo muy famoso porque es la necrópolis de los toros sagrados. Y aquí vamos a hablar del último tipo de momias, que son las momias sacras. ¿A qué me refiero yo con los toros sagrados? Bueno, en Egipto había un culto muy especial que era al toro, pero no exactamente al toro como animal. Básicamente los dioses, en este caso los dioses principales, los dioses estatales, es decir, Ra como el sol, Ptah como el dios, el dios creador, el dios del verbo, en cierta forma, que también es el dios de los artesanos, Osiris también, el mismo. Todos estos dioses importantes, ellos van a estar representados o van a tener una forma de toro. ¿Por qué de toro? Bueno, muy sencillo. Egipto cuando empezó, en realidad nos lo enseñan en la escuela, la mayoría de ustedes se acordarán que nos decían que era de las grandes civilizaciones agrícolas. ¿Ok? Pues bueno, en realidad no, Egipto no empezó como civilización agrícola, Egipto empezó como civilización ganadera. Y hubo un momento en el que la riqueza estaba dado precisamente por la ganadería, es decir, un gran número de vaquitas. Recuerdo que las vacas pues, son carne, leche y un montón de cosas. Todavía hay muchas tribus africanas que son nómadas, que toda su economía está basada en el ganado. A veces, de hecho, no las matan, simplemente le sacan un poco de sangre, la mezclan con la leche y muchas de estas tribus es lo único que comen. Eso no se aleja de lo que fue Egipto en la prehistoria, en realidad. Entonces, no es extraño que los grandes dioses estén representados precisamente por la forma del animal que más riqueza representaba para ellos. Las vacas con la diosa Hathor y los toros para los dioses fertilizadores, literalmente. Y bueno, dependiendo de la región y dependiendo del dios va a cambiar un poco el nombre. Por ejemplo, en la ciudad de Heliópolis, que está dedicada al dios Sol, el toro se va a llamar Nebis. En Abidos, que es donde tenemos a Osiris, el toro se va a llamar Bukis, que es el toro Bukis. Y el más famoso, que es el que mayor culto tuvo, fue el toro Apis. Yo creo que todo el mundo lo ha de haber oído en alguna ocasión. Un color azul, ¿no? ¿Perdón? Como un azul, ¿no? No le... Bueno, yo lo que vi en una imagen era de color azul. Ah, sí, a veces se representa de color azul, aunque también hay negros, pero sí. Justamente el toro Apis, que el toro Apis es la representación en la tierra del dios Ptah, o Ptah. Aquí por aquí se estrella, es fíjense, es interesante, es un dios que también se representa de forma uniforme, también tiene color verde, ahí lo vamos a encontrar principalmente porque tiene como casquete. En realidad no se sabe bien por qué es que tiene ese casquete, pero bueno, no es importante. Y digamos que por ahí tiene también estas connotaciones con el inframundo, es decir, es un dios que puede llegar a renacer. Ahí está conectado con Osiris. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué es lo que sucede con el toro Apis o Hapi? Hapi es como se dice en egipcio. Pues bueno, básicamente este es un toro muy curioso porque... Pues bueno, primero que nada, había un toro Apis que vivía en el templo y créanme, ese toro vivía mejor que todos nosotros. Desde que lo encontraban, le hacían una ceremonia de entronización, literalmente, tenía su establo particular, tenía su propio harén, a la madre del toro la tenían también en un establo particular. Les digo que vivía mejor que nosotros. Y así, hasta que moría. Se le tenían reverencia, obviamente participaba en ceremonias, etcétera, etcétera. El faraón, de hecho, tenía que ir a visitarlo de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y cuando moría el toro, se le tenía que hacer la ceremonia, se le enterraba, se le momificaba, etcétera, etcétera, y se tenía que buscar a uno nuevo. Aquí es interesante porque cuando yo hablo de Egipto y les digo cuál es la creencia del otro mundo, o cuál es la creencia funeraria de Egipto, siempre digo, es que en Egipto lo que creían era el renacimiento. Uno moría para volver a renacer como Dios en el otro mundo. Pero por el contrario, el toro Apis no, el toro Apis sí reencarna. De hecho, es un proceso muy similar a lo que se da con la figura del Dalai Lama. Recuerden, el Dalai Lama está presente, muere, y tiene que haber una comisión de sacerdotes que van a ir a buscar a la reencarnación del Dalai Lama.
Que ahora, fíjense, eso me llama la atención porque va a ser todo un lío político cuando muera el que está actualmente, pero bueno, así es otra situación. En Egipto era igual, moría el toro Apis y había había un consejo de sacerdotes encargado de buscar a la siguiente reencarnación del toro Apis. Es interesante porque eso nos dice que en Egipto sí había este concepto de reencarnación. Sería interesante si solamente es hacia el toro o a lo mejor iba hacia otros ámbitos. Eso lamentablemente no lo podemos extender, al menos en la plática del día de hoy. Básicamente, ¿cómo reconocen al toro Apis? Bueno, era un torito que tenía que estar completamente negro, como vemos aquí, no tener más que ciertas manchas blancas propicias y debía de tener un rombo de color blanco en la frente. Entonces tenían que ir los sacerdotes a buscar pelito por pelito, porque si tenía un pelito blanco en una patita así, ese no. Y ese ya no, el que sigue. Él sabe cómo andar hacerlo para estarlo buscando. Y ya hasta que lo encontraban, pues ya se le llevaba al toro y justamente se le hacía toda una ceremonia de entronización para esta institución. De hecho, se sabe que estos del toro Apis se tuvieron durante toda la historia de Egipto. El Serapeum, que es el que tenemos aquí, les muestro, es justamente el interior del Serapeum. Estuvo en funcionamiento desde la época de Ramsés II hasta la época romana. El último toro fue enterrado en el gobierno del César Augusto, el primer emperador romano, y por lo menos se sabe o se han encontrado cámaras para 60 toros. Entonces, sí tuvieron una dinastía bastante larga los toros Apis. En la época romana no sabemos bien por qué, es cuando se terminó la adoración a este tipo de toros. Entonces, tenemos esta situación. Aquí les traigo las escenas de cómo es justamente el toro Apis, que es, como les digo, se supone que tendría que ser todo negro, con una rombo en la frente, porque yo nunca he visto una representación con el rombo en el frente, pero bueno, todas las descripciones dicen que debe de tenerlo. Y fíjense aquí cómo está bien vestidito, con su emblema real, básicamente su flagelo, en este caso, y su collar menate, que es el que trae colgado. Y obviamente lo que tiene es una corona que se llama corona Ate. Básicamente esta imagen nos está hablando del toro, pero ya muerto. O sea, ya es el toro muerto, es las imágenes que están dentro de su tumba. Pues aquí tenemos otra, ahí la inscripción dice decir las palabras por Tzócar. Tzócar es otro nombre que puede tener el toro Apis. El Osiris, el dios del occidente. Es lo que dice ahí la descripción. Fíjense, ¿cuál es el motivo del toro? Bueno, el toro básicamente se le tiene como grande porque es el gran fertilizador. Es el que fertiliza para dar nueva vida, obviamente, en las vacas. Y de hecho no es extraño que también sea una representación del propio faraón, porque entre los títulos del faraón hay uno que se llama el Kanahet. El Kanahet significa el toro poderoso. ¿Alguien sabe por qué toro poderoso? Bueno, los invito a ver la entrepierna del toro. He ahí la razón del título. Básicamente lo que está invocando es la habilidad del faraón para poder tener descendencia. Por eso es que es tan importante el toro y por eso es el culto precisamente al toro. Por eso es que es la representación de los grandes dioses nacionales de Egipto. Todos ellos van a tener un culto en su forma de toro. Incluso el propio faraón. De hecho es muy poco conocido, pero uno de los emblemas del faraón es en el Faldellín. Va a tener una cola de toro precisamente. Cuando el faraón se le vestía, además de la corona, los cetros, etcétera, etcétera, la barbilla, un emblema que casi no se menciona, pero que es muy importante precisamente por esta situación, es la cola de toro. Fíjense, siempre que vean una imagen del faraón, siempre la va a tener aquí. Puede ser muy delgadita y larga, pero siempre la va a tener. Déjenme ver si puso una ahorita, se las muestro. Y de hecho, por ejemplo, tiene sus estatuas votivas. Fíjense, esta está en el Museo del Cairo, precisamente, que esa me encanta, porque es museografía nueva. Esto lo acaban de hacer apenas, yo lo vi el año pasado, ya lo pusieron con su capillita, justamente al toro saliendo de la tumba. Y fíjense cómo enfrente del toro viene el propio faraón. ¿Ya lo notaron? Sí.
Y es una forma en la que el faraón se está poniendo bajo la protección, en este caso, del Dios. Y el Dios lo está apoyando, en este caso. Aquí, por ejemplo, este es bien interesante. No sé si les recuerden una capilla muy famosa. ¿Quién es fan de Tutankamón aquí? ¿Nadie? Ok, eso es raro, siempre me sale un fan. Si se fijan en la tumba de Tutankamón tiene una capilla. Y esa capilla está como forma de matrushka. Dentro de la capilla hay otra capilla y otra capilla. Fíjense, aquí está representado igual. Una capilla, dentro de una capilla, dentro de una capilla, dentro de una capilla. Y adentro, el torito Apis. Es exactamente igual, porque incluso los motivos son estos amuletos de estabilidad y vida. ¿Eso representa las generaciones? No, fíjate que esto es bien interesante. No representa las generaciones. El hecho de que esté como en matrushka es así como de más protección. Ahí habría que ver, por ejemplo, y esta es una muy buena pregunta, te la voy a dejar un poco al aire porque no la conozco del todo. Habría que contar cuántas son. Y ahí más bien lo que nos daría la respuesta es la numerología. Recordemos que bueno, la magia en el antiguo Egipto era algo presente, que se tenían estos conceptos. Habría que ver cuántos es, porque aquí, por ejemplo, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4. 5. Se supone que el 5 en Egipto representaba, pues igual que aquí en Mesoamérica, los 4 rumbos y el eje, la totalidad, el centro. Podría ser, pero ahí sí es altamente especulativo. Habría que hacer una investigación un poco mayor para ver si eso tiene que ver. Porque además creo que en Tutankamón no son tantas. En Tutankamón creo que son como 3. Que el 3 también tiene que ver con una cuestión de la totalidad. Pero bueno, ahí sí. En este punto, como te lo menciono, es especulativo, no te lo puedo saber. ¿En dónde está esta? Bueno, para serte franco, si no me equivoco, creo que está en el Louvre. Es una pequeña estelita. Ok. Pero fíjense, además de eso, tiene la barca. Sí. Entonces, las momias sagradas son justamente momias que se hacen del cadáver del dios, literalmente. No son votivas como las que habíamos visto anteriormente, no son mascotas, ni tampoco estaban destinadas a ser comidas. Al día de hoy solamente se conserva una, y es la que tienen aquí en pantalla. Es la única momia que se conserva intacta de un toro Apis. Si me preguntan dónde está, se supone que está en el Cairo, creo que en bodegas, hasta eso no lo he visto nunca exhibido. Y pues de cómo nos van a notar un toro, que no es una cosa pequeñita. Entonces, eso lo que nos explica son estos sarcófagos inmensos, que son, bueno, la verdad es que uno llega e incluso son más altos que una persona. Son enormes estos sarcófagos. Bueno, obviamente la teoría de la conspiración dicen que no, que son como cámaras de resurrección. Bueno, que sí son cámaras de resurrección, una cosa de religiosidad, pero no, que están hechas por extraterrestres. Que a mí me encantaría, pero no es la cuestión. Que aquí lo que hay que entender es que son sarcófagos no dedicados a un animal, están dedicados a un dios. Es una criatura todavía por arriba del propio faraón. Por eso es que se explica también el tamaño de estos sarcófagos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno abierto y está comparado, tenemos al Habibi al ladito. Fíjense nada más el tamaño que tiene. Para levantar una de estas tapas debieron haber sido mínimo unos 12 o 20 hombres. Hoy en día para levantarla se tiene que usar una grúa. Bueno, no una grúa grandota porque no entra ahí, pero sí una especie de gato. Sí. Se usa un gato y se les va metiendo maderos para irlo levantando. De hecho, Mared, hay una que le hizo un hueco, tuvo que ponerle dinamita para poder entrar porque no la podían levantar. Pero pues al final valió lo mismo porque no encontraron nada. Es interesante, todas salvo una han estado vacías, o bueno, se encontraron vacías, fueron saqueadas ya en la antigüedad. Que esto de hecho el Sarapeo no es muy famoso precisamente por estos sarcófagos de granito que son inmensos. Y pues bueno, con esto terminaría la plática del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, duda, situación. ¿Sí? Con respecto a la foto de los huevos. Bueno, eso te caigo. Todos los cocodrilos aquí son maternales, son muy
maternales. Ajá. Entonces ponen cuentos en la arena y escuchan el sonido cuando están eclosionando y van y los meten en su boca para protección. Entonces sí lo hacen. Sí, ese es una Miren, ese sí no lo sabía. Aunque yo pensé que era más metafórico. Entonces más bien se están recreándolo. Ok, muchas gracias. ¿Qué tipo de Bookies? Bookies es Osiris. Bookies es el... Es que en realidad hay otro, de hecho me faltó, no les mencioné, está también el toro de Armand. Que ese toro es muy poco conocido, pero a veces lo ven representado en las tumbas o con 4 cabezas. Y ese es interesante, tiene 4 cabezas porque está hablando de los 4 rumbos del universo. Pero ese se llama el toro de Armand, no me acuerdo cómo se llama. Armand. Es como de Armand con una D al final. Y a veces ese lo confunden con el Bukis. El Bukis básicamente significa el Ba que está sobre la tierra, o el alma que está sobre la tierra, pero representa al dios Osiris. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más quería, retomando lo de la información que nos proporcionó la compañera, creo que sí, todos nos vamos a acordar. Hace muchísimos años estuvo un investigador muy reconocido, que fue Jacques Cousteau, que él hizo estos documentales sobre los animales, la naturaleza, etc. Principalmente del mar. En uno de esos documentales, efectivamente, nos da a conocer la maternidad de los cocodrilos. Él decía que se comía a sus hijos. Sí. Entonces, cuando él empieza a observarlos y grabarlos, se da cuenta de que efectivamente los meten a su boca para protegerlos, porque es el primer acercamiento de su boca y de la boca de la madre al agua, para que ellos naden seguros hasta cierto tiempo en los que ya protegen. Es curioso, no lo sabía, porque en Egipto sí, o sea, el cocodrilo sí se tiene como diosa madre. Voltean los huevos antes de ser eclosionados, tienen que los van cuidando. Sí, porque bueno, lo que sí se sabe en Egipto es que el cocodrilo es, o sea, sí tiene esta cuestión de ser un animal salvaje, bueno, un animal fiero. De hecho, es interesante porque en la gran mayoría de Egipto los cocodrilos no se les cría, porque se comían a la gente. De hecho, todavía el día de hoy, a pesar de que ya no se encuentran cocodrilos, me acuerdo la primera vez que fui a Egipto, nuestro guía nos decía, sí, hay tour para cazar cocodrilos, más allá de la presa de Azuán. Y obviamente todos, no, pobres cocodrilitos, ¿cómo crees que vamos a ir a cazar? Y el guía lo que nos decía, cocodrilos cabrones, se comen a la gente. Así nos habló, porque pues ya hablaba español y ya le conocía a los mexicanos. Pero fuera de ello, en las 2 necrópolis que hay de cocodrilos, que son Fayum y Komombo, al cocodrilo sí se le tiene como representación precisamente de la diosa madre, porque sí se sabe que eran, que son muy maternales. De hecho, la diosa Tauret, que significa la grande, es una mezcla de hipopótamo, que los hipopótamos también son muy maternales, tiene mezcla de león, que también sabemos que son muy maternales, y de cocodrilo, precisamente. Son como los 3 animales más feroces, pero al mismo tiempo maternales, que indican las propiedades que debe tener una madre, básicamente. Entonces es que la diosa está representada de esa manera. Lo que yo no sabía era eso que me comentaron, que sí los tenían en la boca para proteger. Eso de hecho explica totalmente el por qué los equipos nos comunicaron así. Algo así, sí, nos vamos a la tele, lo vamos a hacer, y probablemente ese documental. Ok, vale, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra situación? ¿Es todo? Pues muchísimas gracias. Ya váyanse lo diciendo para que ya vayan a pagar en los gatos. De la geografía de Egipto. Se puede mezclar. Como hace minero de la muerte. Pero
sí, sé cómo mezclarlo. No sé. Okay. Si les gusta, pues la próxima hablamos de gato y Egipto. Todos nos llevan a